pensar en esa idea. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mujeres que Mueven el Mundo, una coproducción entre distintas áreas de la Universidad Nacional de Córdoba, como el programa de género de la Secretaría de Extensión, el CEPA, Centro de Producción Audiovisual, y los servicios de radio y televisión universitarios. Hoy el programa estará dedicado a pensar el arte, la cultura, como una herramienta de transformación. Para ello hemos invitado a Sofía Menollo. Ella es licenciada en escultura y está actualmente transitando el doctorado en antropología, investigando sobre las expresiones del feminismo en el espacio público. Sofía ha integrado distintos espacios colectivos, entre ellos los más importantes, el espacio Hilando las Sierras y también el área de feminismo y géneros y sexualidades de la universidad. Con ella vamos a hablar de todos estos temas, de todas estas experiencias. Las invitamos a acompañarnos. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado. Porque algunos, con pensar en esa idea, el temor los paraliza y se duermen asustados. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar. Aprender a respetar, nada aquí nos pertenece. Todo lo que nace crece, no trates de conquistar. No hay por qué dominar. Aquí estamos ya con Sofía Menollo. Bienvenida, Sofía, un placer tenerte en Mujeres que Mueven el Mundo. Muchas gracias por la invitación, más que agradecida y contenta de participar con ustedes. Muy agradecida. Bueno, Sofía viene de todo un ámbito familiar, de militancia, de activismo. Nos gusta empezar ese recorrido que seguramente en tu caso sabrás que se entrelaza lo personal, lo político, entonces que nos cuentes un poco sobre esa familia. Sobre Menollo esa familia. Fedulo, ¿no? La familia Menollo Fedulo, sí. Bueno, yo nací en el 78, nací en Buenos Aires, de hecho, y nací en Buenos Aires porque mis padres estaban como clandestinos, se habían tenido que ir de Córdoba, los dos estudiaban en Córdoba, y se tuvieron que ir a Buenos Aires. Allí los mandó la organización para que estuvieran como más clandestinos y no fuera fácil porque ya los habían ido a buscar a sus casas y a la facultad. Ahí se conocen y bueno, y yo nací de ese amor. Ellos dicen que bueno, esa parte es muy romántica, no hay que contar. Pero sí, mi infancia fue una infancia, tuvimos con mi hermano una infancia muy linda, la verdad. Con muchas idas y venidas, nos mudábamos todo el tiempo, cada 2 años. Volvimos a Córdoba después de la vuelta a la democracia. Mis viejos, bueno, estando clandestinos, trabajaban de lo que se podía, con trabajos que duraban poco tiempo. Y después de la vuelta de la democracia, ellos vuelven a Córdoba y vuelven a retomar sus estudios. Así que la otra parte de la infancia, casi adolescencia, es mi recuerdo de mi madre estudiando y trabajando, vendía ropa, y mi papá trabajando de taxista y también terminando sus estudios. ¿Todo eso en Río Ceballos, Sofía? No, eso en Córdoba, acá capital. Nosotros después ya nos mudamos en Río Ceballos cuando yo empiezo la secundaria. Así que toda esa otra parte era eso. Fue una infancia muy linda, fue una infancia con muchas necesidades económicas y mucho rebusque de mis viejos. Necesidad en el sentido, bueno, yo no puedo decir que pasé necesidades, pero sí me acuerdo que nosotras teníamos un par de zapatillas y cuando se rompía ese había que esperar hasta que se pudiera y nos compraban zapatillas a las 2 y de eso. Pero fue una infancia muy, muy feliz. Y aprendí un montón. Yo aprendí todo lo que tiene que ver con la militancia, con cómo pensar el mundo y cómo pensar el activismo y cómo pensar de ellos dos, ¿no? De ellos dos, de su militancia. Los dos fueron militantes montoneros, así que para mí esa historia fue una historia que yo recogí y sigo recogiendo muchísimo. Y después de mi madre aprendí el feminismo un poco. Después, cuando ya vivíamos en Río Ceballos y cuando ya la vuelta a la democracia propició de vuelta que las mujeres y las feministas se reencontraran y repensaran su activismo y su militancia, yo recuerdo haber ido a los encuentros de la multisectorial, por ejemplo, de mujeres acá en Córdoba, una vez en el Luz y Fuerza, tengo así como pantallazos. Después de haber participado del encuentro feminista que hicieron en Río Ceballos,
que por cierto el otro día encontramos la imagen y recordé que yo les había hecho el logo. Sí, eso fue creo que en el 2000, el encuentro feminista de Río Ceballos, que lo organizaron ahí varias que todavía hoy siguen siendo amigas referentes, la Ale Domínguez, la Ale Martín. Bueno, en los encuentros nacionales yo empecé a ir, mi mamá me empezó a llevar a los encuentros nacionales. Igual ella siempre nos preguntaba, así que algunas veces fuimos y después ya no íbamos, depende del periodo. Y ahí la conocí a Dinora también, digamos, a muchas feministas que fueron parte de este recorrido y este aprendizaje. Ya después de más terminada la adolescencia, en Río Ceballos, más o menos a los 17 años, me sumo al grupo Río Ceballos, que era un grupo cultural. Claro. Histórico, legendario. Histórico y legendario, con el que hacíamos los encuentros nacionales de teatro y demás. Yo me sumo a los 17 años y empiezo como, bueno, ahí fue donde empecé a pensar las transformaciones desde el lado de lo cultural, lo artístico y el arte como la potencia transformadora que hoy creo que es. El grupo Río Ceballos, y en ese momento quienes eran los referentes del grupo Río Ceballos, Rodolfo Sarmiento, que hoy está fallecido, pero fueron claves para mí para pensar el activismo desde el arte. Vamos a ir con eso, pero me gustaría que antes de profundizar sobre esa actividad específica, nos contaras qué representan algunos de los objetos que hoy nos compartís. Bueno, traje algunos objetos que para mí todo lo que he aprendido tiene como esta mixtura entre la militancia activista y la academia, que en realidad yo retorno a la academia después de haber terminado de cursar, retorno como en el 2009. Tuve como mi periodo de odiar la academia como buena egresada, como de renegar de la academia y de algunas estructuras. Y yo cuando regreso, una de las cosas que me encuentro y que mi madre me entrega es como el libro de Política y Cultura, que es una revista mexicana sobre antropología y arte y cultura. Entonces ahí también fue como, bueno, pensar que sí era posible esto que uno sentía, como que el arte no era solamente la escultura o lo que había en el museo, ahí en esa revista aparece, y la relación con la militancia feminista. Después traje algunas cosas. Bueno, traje unos PIN, que son los encuentros nacionales, que para mí siempre son instancias de aprendizaje profunda, de cómo aprender a estar y ser parte de lo colectivo y construir lo colectivo. Traje estas últimas dos, que son imágenes de Nos Tenemos Entre Nosotras, que son ya parte de ahora la militancia socorrista de la cual formo parte, y que un poco ahí me introdujeron las revueltas. Yo les hice esos dibujos para un proyecto de investigación que ellas hicieron, que está colgado, sobre aborto en segundo trimestre, y un poco para mí fue, bueno, un honor, y parte de las cosas que me enorgullecen es como, bueno, haber podido contribuir desde eso ahí. Después traje, los libros de Simone de Beauvoir, que son los libros que, sí, que esos libros son los libros que le entrega mi abuela paterna, que tenía mi abuelo, o sea, el papá de mi papá, entre su biblioteca, porque mi abuelo era poeta y era, bueno, digamos, de la generación y de la parte de la ilustrada de Córdoba. Entonces tenía como una gran biblioteca, entre ellos estaban esos libros medios perdidos. Mi abuela Chiqui los encuentra y se los regala a mi mamá y le dice, esto es para vos, esto es tuyo, yo te escuché. Y mi mamá me los pasó a mí. Te corresponde. Esto es tuyo. Y después lo último que traje son esos pañuelos verdes, que son parte de uno de los últimos aprendizajes recientes, que fue hace unas semanas estuvimos en Chile, en lo que fue la conformación de la Red Latinoamericana Feminista Latinoamericana y del Caribe de acompañantes de aborto. Y ahí nos encontramos con compañeras feministas que también acompañan abortos, pero que tienen el pañuelo, ¿no? Esta latinoamericación, esta romper fronteras de la lucha feminista, y entonces traje esos dos, que son el pañuelo verde de Chile y el pañuelo verde de Colombia, y me faltaría el pañuelo verde de Ecuador, que tiene las manitos así también, y que me parece que es muy
Bueno, muy fuerte para mí cómo la lucha feminista ha podido encontrar la forma de territorializarse y ampliar el territorio. Qué bárbaro, de los 60, 70 a la actualidad, y cómo el verde se ha ido multiplicando a través del Cono Sur, a través del mundo también. Vamos a conversar un poco más de estos temas con los que hoy nos hemos convocado, con el arte, con la cultura, con su expresión en el espacio público. Invitamos a nuestra audiencia que nos acompañe en los próximos bloques. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar, aprender a... Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado. Porque algunos con pensar en ese... Hoy en Mujeres que Mueven el Mundo estamos con Sofía Menollo. En este programa habitualmente hemos entrevistado a distintas expresiones, pero muchas investigadoras de distintos ámbitos, de distintas disciplinas. Pero en arte es más difícil pensar el arte asociado a la investigación. Contanos un poco sobre esa inquietud. Bueno, es un recorrido que creo que dentro de la Facultad de Artes y también las que estamos empezando este recorrido hemos empezado a transitar un poco solas y nos hemos ido encontrando. De hecho, la Facultad de Artes es una de las más nuevas de las facultades y eso también hace que, digamos, ayuda que ya por sí la idea de que el arte pueda ser investigado es difícil, digamos, un tema complejo porque hay ahí como un prejuicio en cuanto a la cuestión de la ciencia, ¿no? Entonces el arte pensado como ciencia es algo que no entra dentro de la lógica, incluso está asociado a lo romántico, está asociado a lo romántico, a la pura inspiración, a la pura creatividad, claro. Y en realidad los actos de investigación también son actos creativos, y yo creo que de a poco quienes nos hemos interesado en esto hemos como reinventado nuestras estrategias para poder hacer investigación en arte. A mí me pasó dos cosas, y es que me pasó la dificultad de hacer investigación en arte, pero además investigación en arte feminista. O en arte político, que si bien hoy yo reconozco que hay como un nuevo, ha ido increyendo e incluso hay un montón de materiales, cuando yo empecé a interesarme en eso era muy difícil conseguir material local, ni hablar nacional. Lo poco que se conocía venía de México y más desde la rama de la antropología, pero ahora creo que hemos empezado a producir mucho sobre eso, porque también creo que las feministas y los movimientos sociales nos hemos apropiado del arte como una forma de hacer política en la calle, que es un poco lo que a mí me motivó a pensar la investigación. Y después sí, porque yo en realidad creo que la investigación devino de la necesidad de poder hacer activismo académico. Claro. En algún momento con las Hilando empezamos a pensarnos en la formación, entonces era el 2007 y decíamos, bueno, tenemos que formarnos, y entonces convocamos a la Lili Fidulo que nos diera una clase de Butler y quedábamos todas así, como, y después que Simone de Beauvoir, y entonces empezamos como a estudiar y a buscar material, y de ahí salieron varias cosas, entre esas nos invitan a hacer una escultura para un 8 de diciembre en el Buen Pastor, y ahí hicimos una escultura ¿Para un 8 de diciembre o para un 8 de marzo? No, para un 8 de diciembre. Un 8 de diciembre, quien coordinaba en ese momento el Buen Pastor invita a los escultores a hacer tema ángeles y a las pintoras tema estrellas. Entonces nosotros ahí hicimos una escultura que eran como nichos en donde había dos angelitas mujeres besándose, bueno, había una Venus que tenía pelo y barba, entonces jugamos un poco con la deconstrucción de los géneros, que fue muy divertido, y hay imágenes así como muy graciosas. Después, bueno, eso de que nos quieren sacar la escultura, que no, que el arte... Bueno, un poco a veces nosotros utilizamos la idea de que el arte tiene habilitado un montón de cosas para poder presentar en la calle o en el contexto social discusiones que a veces si no son menos difíciles. O sea, ahí cruzamos varias cosas, ¿no? Porque está lo de la investigación, está lo del feminismo, está lo del espacio público y lo de las acciones performativas, digamos, son como muchas aristas. A mí cuando conocí el trabajo de las Hilando las Sierras, para mí fue muy novedoso y muy impactante, gratamente impactante, que fuera como un colectivo que mirara el arte en el espacio público. Lo colectivo de ese espacio me pareció también muy, muy importante. Sí, eso es algo que hemos venido trabajando y que nos gusta pensar, no solamente pensar la acción colectiva en el espacio público
como una construcción, sino también pensar, y es un poco lo que yo pienso también en la investigación, es la idea de generar un acontecimiento artístico que conmueva, que transforme, que sea una experiencia transformadora para quienes pasan por ahí, o para quienes están ahí y forman parte. Y ahí está un poco también la idea de deconstruir la categoría de genio creador, y no solamente en un hacer colectivo y un hacer cooperativo, sino también en la idea que se desdibuja el espectador y el artista, entonces que esos roles de alguna forma desaparecen o se hacen difusos en esta idea de pensar el público completando la obra, digamos. Completando la obra, siendo parte de la obra, y nosotros a veces jugamos a que el público sea artista. Entonces, ese es un juego que a veces nos proponemos, por eso cuando estamos para hacer una intervención llevamos a veces, por ejemplo, un cronograma de acciones que le decimos nosotros para una performance, entonces como pequeño mini libreto de hay que modelar, por ejemplo, en la acción de femicidio que modelábamos, ¿no? Hay que modelar con arcilla la palabra, después agregarle la aserrín, después prenderle fuego. Entonces, esa era la consigna, o digamos lo que había que hacer, y quienes quisieran y se animaran estaban invitadas a sumarse. Entonces, un poco la idea también tenía que ver con poder desdibujar a tal modo eso que desaparezca por ahí esta idea de un rol de artista, genio creador o coordinador de una experiencia, no sé, era como seguir pensándolo y jugando con eso. Esas eran son las invitaciones a veces, ¿no? De ir pensando. De todas maneras, ahí siempre hay dificultades, porque bueno, el arte y lo político tienen de por sí algunas contradicciones para hacer, porque el arte a veces piensa en esta idea de que un mensaje no tiene que ser totalmente explícito, en que un mensaje tiene que ser abierto, que tiene que ser ambiguo, y la política o la forma de hacer política que nosotras conocemos un poco no le gusta eso, no se la banca. Y entonces a nosotras nos pasa eso como activistas feministas, de estar pensando todo el tiempo, bueno, pero le pongamos un poco más de que no se note tanto, entonces nos sale, pongamos un poco más de arte, no, porque el mensaje tiene que ser claro. Entonces, bueno, son como discusiones que están ahí, y que son parte, digamos, de ese hacer. En la política las estrategias tienen menos margen para las contradicciones, que es lo que buscan ustedes con el arte. Claro, de hecho nosotros... Discusiones interesantes. Claro, de hecho nosotros, por ejemplo, teníamos una discusión con las mujeres públicas por uno de los afiches del ovillo, ¿no? Entonces, y ellas nos contaban... Contalo para quienes no hayan visto ese afiche, que es un afiche. Bueno, el afiche es un afiche de una aguja con un ovillo, y de un lado dice escarpines y del otro lado dice abortos. Entonces generaba como esa ambigüedad de que, sobre todo cuando salió a la calle, las compañeras no sabían si era un mensaje que estaba a favor del aborto o que estaba en contra del aborto, porque quedaba esa ambigüedad, ¿no? Hoy ya ese afiche no tendría esa misma repercusión, porque estamos hablando de casi 10 años atrás, en donde la lucha por el aborto y las significaciones y los sentidos sobre el aborto eran otros, ¿no? Entonces, la idea que hoy tenemos de que se puede ser madre y también abortar es mucho más clara. Hoy pensamos las mujeres pueden maternar y también pueden decidir hacer aborto, y no significa que sean malas madres, ni significa que no vayan a elegir en algún momento ser madres. Entonces, hoy esa discusión está, pero en ese momento no estaba, y unir la idea de maternidad y aborto era un lugar por lo menos áspero, ¿no? Vos nombraste a las mujeres públicas, es un movimiento peruano, ¿no? No, las mujeres públicas son de Buenos Aires. Las mujeres creando son de Bolivia. Sí, claro, sí, esas son muchas de nuestras referencias. Claro. Cuando nosotras con las Hilando empezábamos a hacer como los pequeños encuentros de arte y género, empezábamos a hacer como los encuentros de mujeres en un mural colectivo que hicimos en Río Ceballos, o los encuentros de escultoras que hicimos también en Sierras Chicas. Nuestras referencias de cómo ir pensando el arte, la relación entre arte y feminismo, venían un poco de ahí, de la experiencia de México, que las mexicanas tienen como ahí mucha experiencia,
Y esas eran como nuestras pequeñas referencias, digamos. Y muchas de estas primeras expresiones también se daban lugar o las conocíamos o se tomaban una dimensión mayor, sobre todo en los encuentros, digamos, en los encuentros nacionales de mujeres, en los eventos de las marchas de los 28 de septiembre, Exacto. De los 28 de mayo. Yo creo que sí. Para las Gilando fundamentalmente el impulso más fuerte fue la campaña nacional por el derecho al aborto. De hecho, ahí hay una nota en donde cuenta cómo las Gilando de alguna forma construimos ese logo que se usa en los pañuelos y fuimos como parte, las compañeras en ese momento, yo ingresé después, las compañeras hicieron ese diseño. Para nosotras eso fue el motor, digamos, pensar cómo salir a la calle discutiendo ese derecho, pensando ese derecho, pensando en la implementación de la ley, pensando, ese tipo de cosas. Fueron las primeras salidas a la calle. De hecho hay imágenes de las primeras intervenciones en el Rawson con el perejil y el espejito, con esta idea, no sé, cosas así. Después la primera presentación del proyecto de ley en donde pusimos alrededor cosas que no hacíamos solas, sino que nosotras ayudábamos a pensar ideas con la campaña, para la campaña. Ahí recordábamos detrás de cámara cuando pusimos los carteles en las esculturas de Yo aborté, entonces eran cosas que pensábamos. Sí, en Plaza Colón, que pensábamos, pero que las hacíamos y que se podían hacer porque había un colectivo feminista y de mujeres atrás. Cuerpos. Vamos a interrumpir nuestra charla porque en esta edición, en este año de Mujeres que Mueven el Mundo, nos parecía importante también revisar cuáles son las deudas que tiene la Universidad Nacional de Córdoba con las mujeres, con el acceso al conocimiento. Así que tenemos algunos testimonios que nos hablan de esto, de cómo las mujeres actualmente acceden a la universidad. Hola, mi nombre es Jennifer Vaca. ¿Cómo ha sido el trayecto de las mujeres de tu familia en la universidad? Bueno, yo hice el secundario completo y mi mamá también, y bueno, o sea, nadie de mi familia hasta ahora ha estudiado en la universidad. Ha hecho cursos así como para integrarse en algún trabajo, pero no tuvieron la oportunidad de estar estudiando en la Universidad Nacional o ya sea cual fuera. ¿Cuál pensás que son las deudas que tiene pendiente la universidad pública con las mujeres y las identidades disidentes? Y las deudas que tiene, dejarlas expresarse tal cuales ellas son. Queremos igualdad, aunque la digan que la hay, pero no la hay igualdad. Y esa es la deuda más grande que tiene, la igualdad para con la mujer, tanto hetero como para nosotros las mujeres trans. Bueno, yo soy Mercedes, trabajadora social, trabajo en el programa Escuelas Libres de Violencia de Género en el Ministerio de Justicia, en un programa, ¿no es cierto?, conjuntamente con la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET. Bueno, respecto a mi trayectoria y mi llegada a la Universidad Nacional de Córdoba y mis antecesoras, tengo que decir, bueno, de que mi abuela no había cursado estudios primarios, sí había aprendido autodidácticamente a leer y escribir. Mi mamá cursó hasta segundo grado y tenía que trabajar como empleada doméstica, cuidando a niños, pero ella me transmitió siempre el valor de la educación, de que ella no podía alcanzarla, no había podido alcanzarla, y que siempre le hubiese gustado que su hija, eso me lo transmitían junto a mi papá, fuese farmacéutica. Nada que ver mi profesión, pero ese mensaje, ese discurso, esas palabras me resonaron a mí siempre. El secundario, cursar el secundario, fue para ellos, como para ella sobre todo, como un logro importante que su hija hubiese podido cursarlo. Bueno, y después me quedé durante un tiempo trabajando en mi pueblo hasta que mi arribo a la ciudad de Córdoba me permitió cumplir con ese mandato de ser universitaria. Mi elección fue la carrera de Trabajo Social y la Universidad Nacional de Córdoba, y transmitirles eso también a mis hijos, a mi hijo y a mi hija, de la defensa de la universidad pública y el acceso a la misma, que creo es una deuda pendiente
sobre todo para los sectores más vulnerables que a veces llegan a la universidad, pero que no pueden sostenerse por diferentes motivos, ¿no? Por obstáculos no solamente económicos, sino también de orden simbólico. Esa me parece que es una de las deudas todavía pendientes, que si bien se está trabajando con sistemas de beca para que puedan acceder, y de hecho algunos pueden continuar y algunas con sus estudios, creo que todavía falta en ese sentido. Distintas experiencias, distintas formas de conocer las barreras, los obstáculos y las estrategias que se dan las mujeres para acceder al conocimiento. En tu caso, en algún fragmento de lo que charlábamos, mencionaste cierta rebeldía, cierta distancia con la academia. Quería profundizar un poco eso, tu experiencia en la universidad. Bueno, mi experiencia en la universidad, yo soy licenciada en escultura. Entonces ya ahí en esa carrera había como toda una cuestión, una carrera muy masculina. De hecho, yo cuando hago finalmente mi tesis de licenciatura, hago una tesis que se llama Diario Público de una Mujer Artista, y cuento mi experiencia en la universidad y cómo, por ejemplo, cosas que después detecté eran parte de esos micromachismos que aparecían, en donde, por ejemplo, me felicitaban porque sabía soldar como un varón. Entonces, esas cosas que aparecían y que eran muy divertidas después cuando uno las revisa. Yo creo que digamos, la Facultad de Artes todavía tiene un montón de cosas que revisar a nivel curricular. De hecho, es parte de las propuestas que seguimos pensando y que yo sigo pensando y luchando y buscando ahora que somos más y que nos encontramos más. Pensar, porque me parece que no es que hay que atravesar la currícula, y ahí hay un montón de cosas que repensar en la educación artística. Y yo volví a la academia en el 2009 más o menos, me sumo al programa de género en ese momento que estaba la Ale Domínguez, y ahí aprendí un montón y demás, y me sumo al PIEN en ese momento, hoy el área de feminismo, género y sexualidades. Me sumo porque me invitan y un poco me abren las puertas, y ahí conozco a toda esa gama de compañeras y compañeros que hoy están haciendo el activismo académico y a pensar las transformaciones en la academia. O sea, que te has reconciliado de alguna manera con la universidad. Sí, yo creo que muchas aprendimos, porque siempre había como esa disputa entre el activismo y la academia. Sigue habiéndolo por ahí, más o menos. Creo que después aprendí, me hicieron aprender las compañeras que también hay una necesidad de una militancia en la academia, de un activismo en la academia, que es importante estar y ir haciéndolo para esas transformaciones. Qué bueno. Ahora que estamos juntas, entonces, en la academia también, te agradecemos mucho que hayas compartido este programa con nosotras. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de compartir. Bueno, y a seguirnos encontrando. Sí. Les agradecemos a ustedes también que nos hayan seguido, que nos sigan a través del canal de YouTube, los canales que tiene la universidad para difundir esta propuesta, también a través de la Secretaría de Extensión. Nos volvemos a encontrar en nuestras próximas ediciones.